¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana, muy puntuales. Estamos comenzando nuestra revisión para este día jueves 18 de agosto. Gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a comenzar con nuestro resumen de noticias. Estos son los temas que vamos a estar revisando el día de hoy en estos 30 minutos de informaciones. Y vamos a comenzar con un tema muy preocupante que está ocurriendo en el sector de la construcción. El aumento de costos, un tema del que hemos hablado muchas veces aquí en Agenda Económica, está golpeando con mucha fuerza a todo el sector y a uno en particular. Hablamos del sector de obras públicas, donde las empresas constructoras están enfrentando un aumento de costos que se está reflejando mes a mes. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio, de acuerdo a los datos de la Cámara Chilena de la Construcción, subieron más de 15% los costos en esta industria. Un aumento que escapa a cualquier proyección y planificación de obras y que por lo mismo está poniendo en riesgo la ejecución de más de 300 obras a lo largo del país. Es un tema del que ya hemos hablado, que ha sido persistente además en el tiempo, el producto del aumento en distintos insumos que son fundamentales para esta industria, entre ellos también el de la mano de obra. Vamos a estar hablando de los detalles de este estudio en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, también les contamos de un informe que evacuó la asociación de AFP, bien interesante respecto a un asunto que ha estado en el centro del debate de las últimas intenciones de reformas previsionales. Hablamos de la heredabilidad de los fondos. De hecho, el debate ha estado presente también en la discusión constitucional. Hubo algunas intenciones de que esto quedara consagrado, la inexpropiabilidad de los fondos, en la propuesta constitucional que se va a plebiscitar a continuación. Hay datos sobre la mesa respecto a cómo funciona el mecanismo de heredabilidad de los fondos previsionales a la fecha. Son más de 98 millones de dólares los que se han entregado precisamente por este concepto en el primer semestre, de acuerdo a la asociación de AFP. Y en ese sentido se señala además en este informe que esta cifra ya se acerca a un récord en términos de montos entregados a la fecha. Los detalles los vemos en unos minutos. Y también estaremos hablando del precio de los combustibles, que no ha parado de subir en los últimos meses, producto fundamentalmente de dos factores: el aumento en el precio del petróleo a nivel internacional y el aumento en el precio del dólar. Pero ambos factores están cambiando. El precio del petróleo ya ha bajado por debajo de los 90 dólares en las últimas semanas. Por otra parte, el precio del tipo de cambio también ha cedido en nuestro país, y esos factores combinados, si bien por ahora no han generado un impacto, porque toma tiempo que se incorporen dentro del sistema, de hecho hoy día suben los combustibles 10,9 pesos, sí podrían ir adecuándose ya hacia fiestas patrias. De hecho, un informe elaborado por German Consultores plantea que con algunos ajustes de parámetro podría haber un impacto para el precio de los combustibles, a la baja por cierto, en una fecha en la que se espera mucho movimiento de vehículos a lo largo del país. Ya les contamos más al respecto. Y en nuestra entrevista del día de hoy vamos a estar conversando sobre un dato bien interesante que llega del sector y del rubro de la generación de energía, porque en un encuentro que sostuvieron junto al presidente Gabriel Boric esta semana, se anunciaba una inversión millonaria de más de 23.000 millones de dólares en la generación de energías renovables. Esta proyección que se hace es el reflejo finalmente del potencial que tiene nuestro país en esta materia, pero con muchos desafíos todavía para sacar realmente el provecho suficiente y que se requiere para cumplir con los compromisos medioambientales, sobre todo en las líneas de transmisión en nuestro país, que aparece como un tema en el que Chile todavía sigue al debe. Ya les contamos más en la entrevista de hoy en Agenda Económica. Por último, revisamos los datos de los mercados, qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, 8:04. En otras partes del mundo, por supuesto, la Bolsa de Comercio todavía no comienza sus operaciones. Estos son los números para partir el día desde las bolsas europeas y también asiáticas. Comenzamos por Europa, donde el Eurostoxx está subiendo 0,33% a esta hora de la mañana, mientras que en Londres el FTSE Index, que es el indicador bursátil británico, está en un terreno más plano, 0,06%. Más temprano también el Nikkei cerró con una caída en Japón, 0,96% de retroceso para la plaza japonesa, mientras que el Hang Seng en Hong Kong cayó también 0,8% de acuerdo a los datos para el inicio de esta mañana. Ayer el IPSA logró subir, volvió a estar por sobre los 8.400 puntos, mientras que el tipo de cambio ayer subió y con fuerza y se acerca nuevamente a los 900 pesos.
Bien, partamos entonces revisando los detalles y vamos a ir a hablar primero de lo que está ocurriendo con el sector de la construcción. Ya les contábamos que hay mucha preocupación, no solo por el aumento de precios que está reflejando el mercado inmobiliario, donde se denota un aumento de precios en las ventas de viviendas, tanto departamentos como casas. También hay un aumento de costos que está poniendo en riesgo el desarrollo de determinadas obras públicas en nuestro país y es un riesgo concreto que ya pone en riesgo más de 300 obras, 370 para ser preciso, a lo largo de todo Chile. Son obras de infraestructura fundamentalmente las que están en riesgo debido a este tipo de aumento de costos, que se ha reflejado en los meses consecutivos. 14 meses ya de alzas en el costo de la construcción, impactado fundamentalmente por un aumento de materias primas a nivel internacional, por problemas de disrupciones en las cadenas logísticas que han impactado también en el precio del transporte, además de un aumento del tipo de cambio que ha elevado el costo de aquellos productos que son importados. Entre estos 14 meses, las alzas van de 10 a 20% dependiendo de cada uno de los ítems. Solamente en junio hubo un aumento en general en este sector de 15,6% en los costos. Y el riesgo, como decíamos, se traspasa también a estas 370 obras que estarían en riesgo de ser desarrolladas o algunas de ellas que ya están avanzando de ser concluidas. De hecho, una investigación de la Universidad de Talca, de Armando Durán, director de la carrera de Ingeniería Civil de esa casa de estudios, detectó un alto porcentaje de licitaciones que están desiertas en la construcción pública y se debe fundamentalmente a esto, a presupuestos que son cada vez más estrechos, aumento de costos que está generando menores incentivos fundamentalmente por parte de los privados a participar de este rubro. El alza de precios en los materiales junto al incremento también en el valor de la mano de obra es uno de los puntos que está generando más problemas. Y de hecho, el dato más preciso de esta investigación de la Universidad de Talca muestra que cerca de un 30% de los proyectos aprobados y financiados por el Estado en los últimos 4 años no han sido adjudicados ni ejecutados fundamentalmente por este aumento de costos, que ahora se ve en un momento mucho más crítico y que pone en riesgo, por ejemplo, el desarrollo de obras tan importantes como el de las viviendas sociales en nuestro país. Bien, 8:08. Vamos a ir a otro tema. Ayer les contábamos detalles respecto a este aumento en la canasta básica, en los precios de los productos que conforman la canasta básica, que sigue golpeando los presupuestos, sobre todo las familias de menores ingresos. Pues bien, hemos reporteado el tema también y tenemos algunos detalles que queremos compartir con ustedes. Primero, revisando una gráfica donde aparece el detalle específico de cómo se descompone esta canasta. Y ya la vamos a revisar también en la siguiente nota que ha preparado María Luisa Carrión respecto a este tema, sobre cómo esto empieza a impactar también en ciertas definiciones de políticas públicas, que es muy relevante. La canasta básica se utiliza como un instrumento para definir cuál es la línea de la pobreza y sobre ella se van implementando una serie de políticas. El problema con este aumento específico que se ha registrado en el último mes es que cerca de 200.000 personas podrían caer por debajo de la línea de la pobreza, lo que significa evidentemente un desafío importante para el gobierno y para el Estado. Los detalles en la siguiente nota. ¿Esta casera? Ya, vamos nomás. La percepción de los consumidores es que cada vez cuesta más llenar estos carros, que son más los alimentos que suben que los que bajan, y las cifras, para ser sinceros, no están lejos de esa realidad. Esta es la lista de la canasta básica de alimentos. 84% de sus productos subieron de precio en el último mes, destacando en ellos el plátano, que aumentó su valor más de un 30%. Esta lista está compuesta por 79 productos y su variación mes a mes se da de acuerdo al IPC. En ella hay algunos tan básicos como el arroz, distintos tipos de carnes, frutas y verduras, incluso algunos no tan esenciales, pero que pueden ser consumidos con cierta frecuencia. Lo cierto es que la inflación ha golpeado y cambiado algunos hábitos relacionados con estos alimentos. Arroz, pan, galleta, incluso por ejemplo una torta o un postre. ¿Qué cosa ha dejado, qué gustito ha dejado de darse debido al aumento del precio de los alimentos? Los dulces que a mí me gustan, como dice usted, las tortas. Mi hija ha tenido que estar haciéndola ella, que sale más barata. No he dejado de consumir, pero sí en menos cantidades y menos por semana.
porque antes podíamos comer carne 3 veces, 4 veces a la semana, ahora no, ahora es una vez a la semana. Es que los precios no dan tregua. Si en junio la canasta básica tenía un valor de poco más de 56.000 pesos, en julio la cifra se elevó a 58.000, lo que significó una variación mensual de casi 3% y un acumulado de más de 20 los últimos 12 meses. Se trata de la cifra más alta desde 2013, cuando comenzó a realizarse la medición, algo que ha obligado a reacomodar las compras. La carne se ha bajado bastante más de consumir que las verduras, ¿ya? Pero subimos con respecto a los porotos, lentejas, cosas por el estilo. Por lo menos pechuga no, porque no se puede. Así que hay que consumir tutos nomás. Y además hay muchos gustitos que ya no podemos darnos y se va priorizando lo más esencial. El valor de la canasta también sirve para medir la línea de la pobreza, la que en julio se ubicó en poco más de 205.000 pesos por persona y la línea de la pobreza extrema en casi 137.000. Hoy día existe un mayor riesgo para las personas de encontrarse bajo este umbral. Se estima que la inflación persista en cifras elevadas, por lo tanto deberíamos esperar un aumento en ambos indicadores. Como gobierno estamos conscientes del alza en el costo de la vida y en el precio de los alimentos y por eso hemos implementado una batería de apoyos estatales, tales como el subsidio a la canasta básica familiar y el reciente bono extraordinario Chile Apoya Invierno. El subsidio a la canasta básica familiar será de 9.924 pesos por carga familiar, pero hay otros programas que también se están implementando y que buscan, por ejemplo, ayudar a los más vulnerables. Se anunció la creación de 70 microbancos de alimentos a lo largo del país. Son básicamente la posibilidad de utilizar las verduras, las frutas y algunos alimentos derivados de la pesca para poder ser utilizados y donados a organizaciones que los requieren. Como fundaciones, ollas comunes, juntas de vecinos o incluso comedores solidarios, la idea es evitar que unas 35 toneladas mensuales de frutas y verduras se pierdan pese a seguir en buen estado. Codema se encarga de hacer las gestiones y los alimentos llegan a sus destinatarios el mismo día. En el mercado Lo Valledor ya funciona uno. El Banco de Alimentos se proyecta hoy en 80 hogares y albergues que protegen a adultos mayores y niños vulnerables, gracias a la cooperación solidaria de nuestros locatarios. En el país ya hay 10 de estos microbancos funcionando. La implementación de los nuevos requerirá una inversión de 330 millones de pesos por parte del Estado, una iniciativa que busca recuperar alimentos saludables y entregarlos a quienes más lo necesitan. Vamos a otro tema, 8:13 para hablar de un asunto que dentro del debate sobre el sistema previsional en Chile ha tenido particular importancia en el último tiempo y tiene que ver con la heredabilidad de los fondos. Es un asunto que, como les comentábamos al comienzo del programa, también estuvo incluso en el debate constitucional. Finalmente no quedó garantizado allí, aunque todavía hay algunos esfuerzos en el Congreso porque se establezca de esta forma. Pero un estudio de la Asociación de AFP aporta algunos datos bien interesantes para poner sobre la mesa sobre este tema, sobre todo cuando hay algunas personas y algunos líderes de opinión que han planteado dudas respecto a la heredabilidad de los fondos previsionales, si eso es posible ejecutarlo o no. Bueno, son más de 40.000 las familias que en los últimos 3 años han recibido herencias de ahorros previsionales de acuerdo a este estudio. De hecho, en este 2022 son 98 millones de dólares los que ya se han entregado en pago de herencia de fondos previsionales solo en los primeros 6 meses de este año, con un monto promedio por familia de 17,6 millones de pesos. Lo que plantea este estudio es fundamentalmente constatar que sí existe el mecanismo de herencia primero de estos fondos bajo determinados requisitos. Esto es mucho mayor que el registro histórico, dice el estudio, durante el mismo periodo, y por lo mismo están proyectando que este 2022 pueda haber algún nivel récord de herencias pagadas cercano a los 200 millones de dólares para fines de este año. Les contábamos de más de 40.000 familias que en los últimos 3 años han recibido estos pagos. El monto total en estos casos ha superado los 540 millones de dólares. Datos bien relevantes, como decíamos, en el contexto de la discusión previsional, cuando se acerca además la presentación de una reforma de pensiones y cuando uno de los temas principales que se ha planteado por parte de sectores de oposición fundamentalmente para evitar avanzar hacia un sistema de ahorro colectivo, por ejemplo, o de solidaridad, tiene que ver precisamente con esto, con la
la imposibilidad de que esos fondos luego pudieran ser efectivamente heredados. Bien, 8:15, hablamos de otro tema, un dolor de cabeza probablemente para los automovilistas durante los últimos meses, el precio de los combustibles, que volverá a subir durante esta jornada. 10,9 pesos es el alza que se proyecta para este jueves en las distintas estaciones de servicio a lo largo del país, como promedio del precio de los combustibles. Sin embargo, hay algunas proyecciones que empiezan a dar algo de luz sobre lo que puede ocurrir con la tendencia en el precio de los combustibles durante los próximos meses. Y tiene que ver con un estudio desarrollado por German Consultores, a cargo del economista Jorge German, donde se plantea que con la modificación de algunos parámetros del MEPCO fundamentalmente se podría evitar alzas e incluso podrían bajar el precio de los combustibles antes de las fiestas patrias. Y sabemos lo relevante que puede ser eso considerando el desplazamiento masivo de vehículos a lo largo del país en esos 4 días de celebración, porque recordemos que ya se aprobó el feriado del 16 de septiembre para esas fechas, con algunos ajustes de los parámetros, como decíamos, de este mecanismo de estabilización de precios. Se podría empezar a reflejar ya entonces la disminución que ha tenido, por un lado, el precio del petróleo a nivel internacional y por otra parte la caída en el precio del dólar en el mercado chileno. 2 factores que son los que están empujando en los últimos meses el precio de los combustibles al alza. Evidentemente que la propuesta queda en manos fundamentalmente del Ejecutivo respecto a los cambios que pueda hacer en los parámetros del MEPCO. 8:17, momento de una pausa, nos vamos al corte y volvemos de inmediato con más. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:20 minutos. Más de 23.000 millones de dólares en inversión. Eso es lo que está proyectando el sector generador eléctrico en nuestro país como inversión para los próximos 5 años. Es una cifra que cuesta dimensionar, pero que refleja también el potencial que tiene el mercado de las energías renovables fundamentalmente acá en nuestro país. Con desafíos, por cierto, también para poder llevar adelante este tipo de inversiones. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Sivach. Gracias por el contacto, Claudio. Buenos días. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación para hablar efectivamente de esta importante agenda de inversión que nosotros visualizamos corto y mediano plazo, pero por sobre todo con una mirada de largo plazo para el país. Claudio, hablemos de este monto primero, estos 23.000 millones de dólares. Sin duda es una muy buena noticia. ¿Cuáles son los fundamentos principales para esta proyección que están haciendo a 5 años plazo? Nosotros estamos en un contexto de transición energética como mundo y como país, y desde la industria de generación eléctrica estamos liderando esta transición, en el sentido que por un lado estamos, ¿no es cierto?, avanzando en el retiro del carbón, algo que comprometimos hace 4 años atrás. Es un compromiso que en la medida que el contexto energético, en la medida que las condiciones se pueden ir dando, ha ido ocurriendo. Incluso eso significa que vamos de aquí al 2030, el 60% de la reducción de gases de efecto invernadero va a venir por el sector de generación eléctrica. Pero por otro lado, estamos viendo además una etapa de electrificación, estamos viendo como ya cada día aparecen no solo el transporte público eléctrico, sino que autos eléctricos, y la inversión en energía son de largo plazo. Entonces, nosotros lo que visualizamos acá, y el compromiso de la industria de generación, es que tenemos una cartera de inversión. De hecho, de esos 23.000 millones, hay 4.000 que ya están hoy en ejecución, en construcción, y que necesitamos, y ese es nuestro compromiso, ¿no es cierto?, para hacerlo, necesitamos concurrir una verdadera colaboración público-privada, porque esto requiere condiciones para que esto ocurra. ¿Qué condiciones, Claudio? Sí. Mira, en primer lugar requiere lo que se conoce como condiciones habilitantes en materia de transmisión. La generación renovable ocurre en nuevos lugares del país. Esto va de Arica a Magallanes. Estamos hablando de que en las costas, en el interior del desierto, históricamente ha sido la hidroelectricidad la fuente, o bien la termoelectricidad muy asociada a puertos. Entonces requiere transmisión robusta, oportuna, requiere una adecuada gestión de esa transmisión. Primera condición. La segunda es que esto requiere permisos. Aquí la escala y la velocidad de esta inversión requiere que ocurra también a que el Estado concurra modernizando su proceso y la velocidad con la que da los permisos, porque un proyecto antiguo demoraba 8 o 10 años y donde los permisos podían demorar más tiempo. Pero un proyecto solar y eólico o de almacenamiento dura mucho menos tiempo y requiere eso dar
no solamente agilidad a los permisos, sino también predictibilidad, certeza. Entonces eso es una segunda condición habilitante. Y tal vez la tercera, aunque hay más, muy fundamental, es que la energía renovable ocurre en territorios donde hay comunidades. Entonces también hay que velar porque esa inversión sea no solamente una buena noticia para el planeta, una buena noticia para las ciudades, con la electrificación, sino una buena noticia para la comunidad, crear lo que se conoce como valor compartido, que la comunidad local sea también parte del bienestar que esto genera. Bueno, ahora estas condiciones habilitantes, salvo la tercera quizás, pero las dos primeras por lo menos no dependen de ustedes fundamentalmente, ¿no? La transmisión, por ejemplo, y avanzar en una línea robusta de transmisión requiere, como decías tú bien, de este esfuerzo público-privado. ¿Ven disposición del gobierno para ir avanzando en estos temas? Bueno, precisamente nosotros el martes tuvimos una reunión con el ministro de Energía, Claudio Huepe, y el ministro precisamente hablamos de estos grandes desafíos, porque además estamos en un contexto energético de corto plazo tremendamente desafiado. La pandemia generó aumento de los costos de los combustibles, una disrupción de la cadena logística. Además, nosotros como país ya vemos los efectos de la crisis climática, llevamos 10 años de sequía, el año pasado fue muy seco, si bien este año está un poco mejor, no es un año particularmente lluvioso, aunque pareciera serlo. Entonces hay un contexto energético que además se vio agravado por la incertidumbre de la invasión rusa a Ucrania, que nos muestra que los combustibles fósiles que como planeta, como humanidad, llevamos consumiendo los últimos 200 años, son además tremendamente frágiles a la geopolítica. Entonces, desafiados en el corto plazo, esto es una agenda de inversión que nos habilita hacia el Chile del futuro, de los 20 próximos años, y que está ocurriendo ya en el corto plazo y que requiere de la concurrencia público-privada para poder hacerla posible. El Estado, con los permisos, con la posibilidad de seguir dando certeza y apertura regulatoria. Entonces, por eso lo hablábamos con el ministro, esto es lo que tenemos que realmente pensar, cómo juntos, como país, hacemos esta transición energética. Claudio, ¿estas inversiones son suficientes para ir avanzando a las metas de carbono neutralidad que se ha planteado en nuestro país también? ¿Cómo se ve esto como una palanca para poder cumplir con esos objetivos? Bueno, la carbono neutralidad, ¿no es cierto?, que es este acuerdo global planetario que nos busca impedir que la temperatura planetaria supere los 1,5 grados de aumento y nos dé una oportunidad de lucha contra la crisis climática, se inscribe como principal palanca en materia energética las energías renovables y la electrificación. Y la escala y velocidad de lo que estamos planteando acá como inversión efectivamente responde a esa meta. Chile además inscribió hace muy pocos meses por ley la carbono neutralidad como una política de Estado que fue tramitada, iniciada por el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera, fue promulgada en el gobierno del presidente Boric. Entonces, de alguna manera, Chile tiene un acuerdo político marco ya, y ahora hay que traducirlo en acciones concretas. Al menos el sector energético está comprometido, todas las gamas de inversionistas extranjeros, las 17 empresas asociadas a generadoras de Chile tienen esta cartera de inversión que estamos presentando y necesita la concurrencia de todos para alcanzar esta meta de carbono neutralidad donde la electricidad y la energía renovable son pilares centrales. Claudio, ahora desde el punto de vista del debate que está viviendo nuestro país a nivel constitucional, ¿de qué forma impacta esa discusión, que es de largo plazo precisamente, y de sentar esa fase de largo plazo, a las inversiones y a las proyecciones que está haciendo el sector energético en nuestro país? Independiente del resultado, ¿no es cierto?, del proceso constitucional, hay ciertos principios que al menos estas inversiones están asociados. Estamos hablando de inversiones que tienen un vínculo profundo con un desarrollo sostenible, que aportan crecimiento económico, inversión, que tienen que generar bienestar y desarrollo social y que además generan impactos positivos para el medio ambiente en lo planetario, por reducir las emisiones y nos permite continuar con la senda de retiro del carbón que comprometimos hace 4 años. Pero también nos permite electrificar las ciudades y transitar a abordar probablemente los desafíos más complejos que tenemos como país, que es toda la contaminación por leña de las ciudades del centro-sur de Chile. Entonces, al menos desde el punto de vista de lo que nosotros planteamos, independiente del resultado de la discusión política de corto plazo y con qué pase con la discusión constituyente, nuestra industria está alineando objetivos ambientales, sociales y económicos que son los que requiere el planeta y lo que requiere el país para tener un desarrollo más sostenible. Así que en eso estamos comprometidos. Pero de todas maneras hay cambios en algunos aspectos que podrían eventualmente influir en el desarrollo de proyectos, por ejemplo, respecto a temas de relacionamiento con las comunidades locales, precisamente en algunos aspectos vinculados al tratamiento de los recursos naturales también. ¿Puede haber algún obstáculo en ese sentido?
Nuestra industria ya hace muchos años ha incorporado en su quehacer, por ejemplo, diálogo y relacionamiento temprano con comunidades. Hoy día es impensable el desarrollo de cualquier tipo de proyecto. En el pasado eran más los hidráulicos, hoy día los solares, los eólicos y las líneas de transmisión, que no dependen directamente de la industria de generación, pero son una condición habilitante sustantiva. Tener una línea, un sistema de transmisión, una red oportuna, robusta, bien gestionada. Y todo eso pasa efectivamente por un adecuado relacionamiento comunitario, por anticiparse y por hacer que las comunidades sientan que aquí también hay creación de valor y bienestar para ellos. Y por lo tanto, nuevamente independiente del contexto constitucional, esto ya es una realidad que vivimos y que la abordamos y que es desafiante, hay condiciones y nosotros procuramos como gremio también trabajar lo que llamamos las buenas prácticas. ¿Qué se puede aprender para ser más exitoso? Y esto ya ha ocurrido y creemos que las buenas prácticas que nosotros hemos aprendido pueden también siguiendo iluminando cómo seguir haciendo esto hacia el futuro. Así que creo que eso es parte esencial, hacer que la energía eléctrica y el desarrollo renovable sea una buena noticia también para las comunidades y territorios donde se produce. Sin duda. Claudio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Una buena noticia también las proyecciones que hay para el sector. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Cerramos Agenda Económica, 8:29 minutos. Estamos ya listos para comenzar Noticias Express junto a Fresia Soltos. Que tengan un buen día.